¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, habla de este anuncio, de este número. Bueno, no. ¿Cuáles son tus números? No, los números exactamente, 224.072 en la Administración Pública Nacional, último dato oficial. Repetilo. 224.072 para la Administración Pública Nacional, más organismos descentralizados. Cerca de 92.000 en las empresas públicas, que mencionaba Jessica también, las que todos conocemos. Ahí vas 350. Sí, y es un número que está, como yo creo que te lo dije antes, estaba bastante estable. Esto suma planta permanente, planta transitoria, ¿Bastante contratos. estable en qué línea de tiempo? No, durante el mandato de Alberto Fernández. Sí, yo creo que te dije en alguna oportunidad que la gran pelea, si querés, en el buen sentido, era que el contratado quiere pasar a planta transitoria y el planta transitoria a planta permanente. Hubo un acuerdo firmado en el gobierno de Macri con UPCN, que es el sindicato o el gremio dominante, digamos, en el sector público, que bueno, que se habían puesto como unas cuotas de personas que iban a pasar de contrato a planta permanente. Creo que eran cerca de 30.000 el objetivo, no sé si llegaron a la mitad. Dicho esto, una lectura posible política, que incluso hoy la mencionó el presidente Javier Milei, él quiere insistir ante la sociedad que está pasando más la motosierra que la licuadora. Bueno, ya hablamos en producción esto. Hay dos dispositivos, aparatos funcionando. Sí. Milei trata de mostrar la Exacto. motosierra, no es que la niega la licuadora, no la quiere poner en primer plano, porque lo que pasa es que si habla del poder adquisitivo. Si habla de la licuadora, tiene que hablar de las jubilaciones. Claro. Si habla de la motosierra, tiene que hablar de estos contratos, entre otras cosas. Para tener perspectiva, el gasto en jubilaciones y pensiones, nada más que jubilaciones y pensiones, no AUH, en febrero, por ejemplo, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, fueron cerca del 32-33%. El gasto en empleo público es el 10%. Claro. Es decir que necesariamente, si vos querés bajar el gasto, va a sufrir más la porción de jubilados y pensionados que la porción de empleo público. Así que, por ese lado, el tema motosierra y licuadora. Yo, esta pregunta, no sé si necesariamente la podemos responder. Si pensáramos al revés, un Estado para armar, ¿cuánta gente realmente se calcula que hace falta? Porque estamos diciendo, salen 70, vuelvan 30, pero ¿cuánta gente debería trabajar ahí? El empleo público creció 35% en los últimos 12 años con el PBI estancado. O sea, ahí ya tenés un sobredimensionamiento el empleo privado, matemático, entonces no crece. El empleo público, el empleo privado no creció. Pero es decir, en una empresa, si querés, que es el Estado, no creció, generó más déficit y encima sumó muchas personas. Eso por un lado. Y después, dentro del empleo público, tenés estas luchas que yo te decía de planta permanente, y después de los trabajadores que dependen del Estado, pero que tienen su propio convenio colectivo, lo hemos hablado. La casta del empleo público son algunos organismos que te los puedo nombrar. Banco Central, AFIP, Banco Nación, Aduana, ANSES, PAMI. ¿Por qué son casta? Porque tienen convenios colectivos propios de su organismo. Con muchísimos beneficios. Y esa lucha fue notable porque yo lo escribí esto... Permiso, estoy abriendo un archivo. Yo esto lo escribí hace un mes más o menos. Hay un boletín fiscal que lo hace trimestralmente la Secretaría de Hacienda, que incluso, para cotejar con los datos del INDEC, ese boletín fiscal acusa 400.000 empleados, contra 333.000 que acusa el INDEC. Tiendo a creerle al boletín de la Secretaría de Hacienda porque de ahí salen los 400.000 salarios, porque de ahí sale la platita para pagar todo. Pero bueno, dicho esto, pasó algo muy interesante, que es que si vos dividís la cantidad de empleados en franjas salariales, tenés de la menor a la mayor. Y lo natural sería que la mayor cantidad de empleados estuviera en la tercera, cuarta, en el medio de esa supuesta pirámide. No, lo que yo observé viendo esos datos es que la porción más poblada de empleados es la que tiene los salarios más altos. O sea,
el 12% de los empleados públicos, que son cerca de 46.000 empleados, están en el nivel que en diciembre cobraba 2 millones de pesos. O sea, un universo de empleados, los mejores pagados son encima los más numerosos. O sea, es impresionante el dato que das. ¿Y por dónde crees, o si tenés algo de información, que puede pasar la motosierra en esta primera etapa? No. ¿Por qué te lo pregunto? Sí. Porque lo tenemos en placa como para verlo, pero los despidos que empezaron a ocurrir en los últimos 2 días son muchos de ANSES, oficinas de ANSES, sobre todo del interior del país. Es por área. ANSES, el CENAR, que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Servicio Meteorológico Nacional, cosa que llamó realmente la atención, parques nacionales, entre otros. Hay toda una cuestión en los medios públicos, también sobre todo la televisión pública, Claro, pero a mí me daban un criterio de corte de ANSES, un amigo que trabaja hace 25 años ahí, que es que desde diciembre de 2019 en adelante, no es por capacidad o por rendimiento, no es que hay relojes de rendimiento, sino que el corte fue temporal. Sí, hay que ver qué límites legales estás decidido a enfrentar como gobierno, digamos. Planta permanente te da estabilidad, creo que por la Constitución, ¿no? Los contratos de largo plazo, ¿cómo los indemnizás? Y hay otra herramienta de presión que yo creo que es insoslayable en este momento, que es la paritaria. Claro. La paritaria para el sector público viene bien chatita, por decirlo de alguna manera, y bueno, en algún momento puede ser una invitación para decir, desincentivo. Un desincentivo. A mí me parece que lo que hace el presidente hoy es poner fuerte este eje en el discurso e intentar sacar de la discusión el tema de las jubilaciones, que lo estábamos hablando hace 24 horas. Y el presidente, ¿qué hace? Sale fuerte, habla de ratas, de delincuentes. Voy a echar a 70.000, que la propia gente del gobierno te reconoce que no es así. Y claro, te corre el eje de los jubilados, que me parece que hay que ponerlo. Pero ahora, mirando un poco y escuchando los números que daban Jessica y Gustavo, me dicen a mí que vos tenés 130.000 trabajadores que son ley de contrato del trabajo. Y ahí vos, ¿qué tenés que hacer? Tenés que mandar telegrama e indemnizar. Y eso también, suponiendo que se hiciera, eso es un montón de plata que el presidente no quiere sacarla, sí, ¿o no? Es verdad, pero yo te insisto, me imagino que al ministro Caputo le interesa, o daría más pelea, esto es imaginación, ni siquiera dato ni nada, va a dar más pelea por una décima en la fórmula de ajuste de las jubilaciones que por alguna indemnización en el sector mucho público. Más impacto por la cantidad. Tiene más impacto ahora y hacia adelante. Gustavo, lo que se abrió, esto para empresas, es el retiro voluntario, que es otra opción. Bueno, pero hay que decir que el sector privado también está en ajuste. Empresas exitosas como Toyota abrió un retiro voluntario. Se supone que... Hay turnos parados de producción. Exacto. Se supone que esas empresas desde ya van a cumplir con la ley y tal vez te paguen más de lo que te pagarían porque lo que venía pasando los últimos años es que el ajuste lo hacía fuertemente el sector privado. El sector público no es que no lo hacía, si alguno está escuchando, sí, pero claramente la mayor parte del ajuste recaía en los hombros del sector privado. Y de hecho, hubo hace un par de años una encuesta, creo que era de la Universidad de Palermo, que preguntaba acerca de cuál era el trabajo, no te digo soñado, pero un trabajo posible, deseado. Tal cual. Y tipo el 70% quería trabajar en el Estado, en un país que todo el tiempo está tragando agua. Era una balsa, un lugar de flotación, tener un empleo en el Estado. También, seguridad. También era no sé si un lugar común, cómo decirlo, que a partir de la pandemia muchos pasaron al home banking y del home banking a... bueno, me consigo un segundo ingreso, pero no sé. Bueno, fue el principio para mí, de la libertad avanza. Una de las cuestiones tiene que ver con... Ahí se empieza a armar una... No es que pero fueron los que cobraban del 1 al 5... Por suerte lo podían hacer contra una masa de millones de argentinos que no tenían ingresos y quedaba el que iba a vender medias en el tren, no tenía tren, no sabía con qué iba a... Tal cual. No, y otro dato, inobjetable que lo mencionamos recién, es que no se crea empleo privado, registrado, blanco, de calidad, como les gusta decir a los políticos. Ese empleo está congelado y,
hay mucha expectativa en la cuestión de la reforma laboral, que incluso parece que puede avanzar en el Congreso, y del lado de los sindicatos te dicen, si no hay empleo, si no hay creación de empleos es por el ciclo económico. Con 12 años de estancamiento no podés pretender que crezca el empleo privado. Entonces tenés los dos factores que atentan justamente contra la creación de empleo. Algo va a haber que hacer, algún encuentro intermedio entre las dos posiciones, porque así creo que es difícil seguir. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.